Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este es nuestro tercer y último video de lo que es la parte de inducción. Les voy a dar unas recomendaciones para este video. La primera es que se lo vean todo. Este video es necesario que se lo vean todo porque para la próxima sección que vamos a tener vamos a utilizar el tiempo para hacer lo que son las presentaciones o las diapositivas que ustedes realizaron en la clase anterior. Entonces, la explicación de lo que es todo este tema va a estar básicamente en este video. Por lo tanto, es necesario que se vea muy bien el video. Las actividades que vamos a hacer son bastantes. Al final les voy a dar cierta información que ustedes necesitan, les voy a ir dando que necesitan mucho. Entonces, solamente sé que ustedes se vieron este video. Si para la próxima clase no me llegan con las preguntas que yo sé que van a tener dudas, pero yo se las voy a resolver en este video. Entonces, por favor, véanse en el video completo. Esa es mi mayor recomendación porque lo van a necesitar, ya que son bastante las actividades que vamos a realizar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es el tema del reglamento al aprendiz. Para eso vamos a trabajar dos cosas: el reglamento del aprendiz y lo que son los estilos de aprendizaje. Por lo tanto, el video nos va a quedar un poquito larguito, pero lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Entonces, dentro del reglamento al aprendiz, que es sumamente importante para ustedes, dentro de nuestra sociedad, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es conocer nuestras normas, ¿cierto? Porque nuestras normas nos dicen qué es lo que nosotros tenemos derecho, a qué es lo que nosotros tenemos los deberes, cómo debemos o no debemos actuar y a qué nos estamos comprometiendo, ¿cierto? Y el reglamento del aprendiz nos dice toda esta normatividad que tiene el SENA, que es sumamente importante que ustedes la conozcan. Entonces, lo primero que ustedes encuentran dentro del reglamento del aprendiz son los compromisos que ustedes tienen como aprendices. Entonces, dentro de esto está lo que es adoptar y aplicar la conducta correcta, ¿cierto? En cada uno de los momentos de su formación y los lugares en donde se desarrolle, que en este momento está siendo virtual, pero igual siguen siendo los mismos: tener un buen comportamiento, desarrollar las actividades, no tener comportamientos de indisciplina, agresión, buena convivencia, como lo muestran aquí, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, solidaridad, trabajo en equipo. Todos esos valores que a nosotros nos caracterizan deben de ir demostrarlos en cada una de las formaciones, no realizar actos que afecten su proceso de formación y el de sus compañeros, como son las recochas, la indisciplina. Esos son actos que afectan, ¿cierto? La agresión entre compañeros también. Todo esto son compromisos que ustedes adquirieron. Ustedes hicieron un compromiso, llenaron un formato en donde se comprometían a ciertas cosas que me imagino que ustedes leyeron antes de iniciar el proceso y que se necesitaba para lo que era la matrícula. Sobresalir sobre el liderazgo positivo, los aspectos personales, el cuidado personal y el manejo de los elementos y medios que faciliten para su formación y el del equipo de trabajo. Entonces, esto también es parte de sus compromisos, tener como esas actitudes de liderazgo, buen comportamiento personal, compañerismo, bueno, y etcétera. Estos son parte de nuestros compromisos que ustedes hicieron, les repito, firmaron un documento cuando fueron a hacer las matrículas. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este reglamento y de todo este proceso y de estos compromisos? Pues tener una convivencia pacífica entre todo el grupo, entre la comunidad educativa, entre instructores y aprendices y entre todos los que nos rodean, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos o cuál es la estructura del reglamento al aprendiz? La estructura está conformada por ciertos capítulos, 11, 12 capítulos. Cada capítulo tiene unos artículos y además hay algunos que tienen unos parágrafos, que los parágrafos es como se anexa cierta información a la estructura que debe ser adicional a lo que muestra el artículo. ¿Cuál es el contenido?
Entonces, como le dije, tenemos capítulos que son 12 capítulos, que el primer capítulo de nosotros son los principios generales. Dentro de los principios generales hay ciertos artículos, que son 6 artículos. Lo mismo está para el segundo capítulo, que son el derecho del aprendiz, del SENA, tanto de carácter académico como comportamental, como estímulos e incentivos. El último capítulo, que es la representabilidad de los voceros. Cada capítulo de estos se los voy a ir más o menos detallando dentro de las siguientes diapositivas. Tengan muy en cuenta cada uno de estos capítulos, porque ustedes los van a necesitar para desarrollar las actividades propuestas que deben de entregar dentro del día de la formación. Entonces, dentro del contenido tenemos el capítulo 1, que es en el que están los principios generales. Este tiene 6 artículos, va del 1 al 6, los artículos del capítulo 1. Dentro de estos artículos que encontramos nos habla sobre lo que es la orientación del SENA, quienes participan en la formación, quienes se consideran aprendices SENA o cuándo se considera que es un aprendiz SENA. Nos enseña, por ejemplo, la orientación del SENA, que es el desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y las actitudes y valores para el desarrollo humano, ¿cierto? Esa es la orientación del SENA. Nos da como esas explicaciones generales, como dice el título, de qué es el SENA y para dónde vamos y quiénes hacen parte de él, ¿cierto? Dentro del capítulo 2 tenemos 2 artículos. En el capítulo 2 están lo que son los derechos del aprendiz SENA, de carácter académico, comportamental, como estímulos e incentivos. Imagínense, este es un capítulo muy importante porque nos dicen a qué tiene derecho cada uno de ustedes. Entonces, este va desde el artículo 7 hasta el artículo 8. Tiene 2 artículos. En cada artículo nos dice cuáles son los derechos que ustedes tienen, como ya les había mencionado. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a recibir una formación, tienen derecho a recibir una inducción, que es la que se les está dando en este momento, a disponer del centro de formación. Como yo les dije a ustedes desde un inicio, no importa que ustedes estén en este momento trabajando desde la institución educativa, ustedes son parte del SENA y tienen derecho a disponer del centro de nosotros, que es el que está ubicado en el Pedregal, y se llama el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, que yo se los había mencionado a ustedes al inicio. Tener los beneficios de bienestar al aprendiz. Bienestar al aprendiz tiene muchísimos beneficios, sino que estos aplican mucho, ustedes tienen derecho a ellos, pero aplican mucho para cuando ya están dentro del centro de formación, porque da beneficios de alimentación, porque uno tiene que estar pues muchas horas dentro del centro de formación, así que nos dan beneficios de formación. También hay beneficios de, por ejemplo, trabajos, que le dan a uno trabajo y le dan una remuneración por 10 horas semanales que uno trabaja, y le dan como una remuneración económica para los aprendices que lo necesitan, porque necesitan transporte y demás. Entonces estos beneficios aplican mucho para ellos, pero de todas maneras, como les dije, ustedes no están excepto de ellos, sino que es necesario que estén ahí sí estaría como muy necesario que estén en el centro de formación. De todas maneras, esa información que a ustedes les sirve por si de pronto ustedes más adelante quisieran ingresar al SENA. Bueno, también tenemos lo que es el capítulo 3, en donde se enuncian lo que son los deberes del aprendiz, o sea, los deberes de cada uno de ustedes, tanto en la parte académica como en la parte disciplinaria. Dentro de este artículo también encontramos lo que es el parágrafo, como les explicaba anteriormente al inicio, en donde se incluye no solo los deberes cuando se está en forma física, sino los deberes en la modalidad virtual y a distancia, porque como sabemos el SENA maneja las dos modalidades, tanto la virtual, que es en la que se presentan técnicos y tecnólogos, solo que es virtualmente, todo completamente virtual, o la distancia, que es unos días presencial, 1 o 2 veces al mes de forma presencial, y el resto en forma virtual. Entonces pues también nos enuncian cuáles son los deberes en estas dos modalidades. Es uno de los parágrafos que nosotros encontramos. De ahí tenemos el capítulo 4, en donde están las prohibiciones de carácter académico y disciplinario.
importantísimo que se vean estos tres capítulos: los derechos, los deberes y las prohibiciones de ustedes. ¿Cuáles son parte de esas prohibiciones que tienen? Por ejemplo, el plagio. Eso es una prohibición, no pueden plagiar ningún documento, ni de sus compañeros, ni virtuales, ni nada de eso. Eso es una prohibición. El incumplimiento con las actividades o lo que nosotros llegamos a concordar, ¿cierto? Eso es parte de las prohibiciones. Los fraudes, como el hurto, la estafa, el desorden y el desaseo dentro de las aulas o dentro de los ambientes de formación, etcétera, etcétera. Ustedes deben de revisar estos tres capítulos que son bastante importantes. Les recomiendo que lo lean y lo revisen bien. Listo, seguimos con el capítulo 5. En el capítulo 5 pues está todo lo que es el desarrollo de la etapa productiva, que ustedes ya saben que es la parte en la que ustedes salen a hacer el trabajo de campo, pero pues a nosotros en este momento no nos está aplicando, pues debido a que estamos en una institución que estamos trabajando con menores. Ustedes saben que ustedes son menores de edad, entonces este proceso para trabajar con empresas sería mucho más complicado, por eso no se está trabajando. Pero aquí dentro del reglamento también está lo que es el tema de la etapa productiva, la apropiación y el desarrollo de conocimientos. Les dan la explicación qué es eso, las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. Les repito, si ingresan al SENA es importante que ustedes lean eso, qué alternativas, porque hay varias alternativas para uno desarrollar la etapa productiva. El registro de la etapa práctica, cómo lo deben de hacer, y el seguimiento y la evaluación de la etapa productiva, porque a nosotros, o cuando se sale a una etapa, ustedes deben de entregar unas bitácoras, deben de entregar cierta documentación, el instructor debe de hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. Pero como les digo, en este momento no nos está aplicando. El capítulo 6, que es la gestión académica y administrativa. Entonces nos dice, en esta parte nos informa qué es el registro académico y para qué nos sirve, ¿cierto? Que es en donde se hace todo el procedimiento disciplinario y el registro de sus documentos y demás. Cómo se hace la certificación, cómo se hace la expedición y la certificación y constancias académicas, qué son y cómo se hacen. Nos dan cómo nosotros hacemos o qué es la expedición de los duplicados, los trámites, la legislación de los documentos académicos, trámites, traslados, aplazamiento, reingreso o retiro voluntario. Entonces aquí en este puntico está bastante interesante, o es bastante interesante que ustedes miren mucho lo que es los traslados, por si de pronto ustedes se van a meter en otra institución educativa que también manejen un técnico con el SENA. Pueden solicitar el traslado, es derecho de ustedes solicitar un traslado o solicitar un aplazamiento si para ustedes es necesario. También es derecho de ustedes, si solicitaron el aplazamiento, solicitar de nuevo el reingreso a la técnica. Y pues obviamente el retiro voluntario de ustedes, si ustedes quieren, como yo les había dicho desde el principio, nadie está obligado a estar en el SENA. Si una persona no desea, no le gustó, se siente muy mal, definitivamente ve que no es lo suyo, puede solicitar lo que es el retiro voluntario, y esto está estipulado dentro del reglamento del aprendiz. En el capítulo 5, 6, 7 tenemos lo que es la parte del proceso de formación y cuál es el incumplimiento y la deserción. Entonces aquí en esta parte, ¿qué es lo que nos menciona? Lo que es el incumplimiento justificado. Aquí nos explica cuándo es incumplimiento justificado, qué condiciones se da para que sea un cumplimiento justificado y cómo debe ser. Por ejemplo, ahí se les menciona que ustedes tienen un incumplimiento justificado cuando entregan una excusa, o sea, no hacen las actividades, no se presentan a la formación, pero presentan dentro de 2 días hábiles, o sea, después de que se presentó la formación tienen 2 días para entregar una excusa justificable sobre las razones por las que no se realizó la actividad o no se estuvo durante el proceso de formación. Esto es lo que llaman incumplimiento justificado, y ya pues se toman acuerdos con el instructor de cómo se van a entregar, cuándo se entregan las actividades a las que ustedes no desarrollaron. ¿Qué clase de incumplimientos justificados hay? Que es bastante.
citas médicas que ustedes tengan, enfermedades que ustedes les den, calamidades domésticas, siempre y cuando sean comprobables, muchachos. Tienen que ser comprobables, porque no pueden ser cosas inventadas, o que me fui de farra, o que amanecí trasnochado y entonces no me presenté. Eso no son incumplimientos justificados. Esos son parte de los incumplimientos injustificados, cuando nosotros no tenemos razones de peso para demostrar que hubo algo de fuerza mayor que nos hizo inasistir o incumplir con las actividades. Esa es parte de los cumplimientos injustificados. Y lo que es la revisión, también en este capítulo está la revisión de los resultados de evaluación y la parte de deserción. Cuando ustedes se les toma como deserción, que es en deserción está la parte como en la deserción está la parte de cuando ustedes no asisten a formación durante 3 días seguidos, 3 días consecutivos, sin presentar algún incumplimiento justificado, donde justifique pues su ausencia dentro de la formación. Eso lo toman como deserción. Ahí les explican en este capítulo qué es eso y cuándo es que se presenta. También tenemos en el capítulo 5, 6, 7, 8 lo que es la parte de la gestión académica y administrativa. Entonces nos hablan de las faltas que afecten el proceso de aprendizaje y la convivencia, nos explican qué son y cuáles son esas faltas, la clasificación de las faltas, bien sea académica o disciplinaria. Tenemos 2 tipos de faltas: las académicas, que es cuando incumplimos con las actividades o acuerdos; las disciplinarias, que es cuando tenemos actos, pues nosotros sabemos, de convivencia, ¿cierto? Y cómo las clasifican, que están clasificadas en alta, media, baja, bueno, no me acuerdo muy bien, pero tiene cierta clasificación, o grave, sí, bueno, algo así. Esa clasificación ustedes deben de leerla, porque de acuerdo a eso pues va también la sanción que a ustedes se les da. Entonces por eso es tan importante. Si ustedes cometen una falta y saben y conocen el reglamento y de alguna forma digamos que fueron injustos en el trato que se les dieron o en la sanción que se les dio, pues si ustedes conocen esto y tienen de peso, muestran, miren, es que en el reglamento del aprendiz me dice que una falta grave es cuando pasa esto y esto, y yo no lo cometí, entonces ¿por qué me están aplicando una sanción grave? Eso es lo importante de conocer nosotros las normatividades y lo que son las reglas. Esto aplica para esto y para todo en la vida. Siempre que uno incumple con algo y a uno lo sancionan, uno debe saber qué fue lo que lo sancionaron para poder defenderse, y eso es básico en la vida. Tenemos el capítulo 9, donde están las medidas formativas y las sanciones. Entonces aquí nos explican cuando se hace solamente un llamado, cuando cometen ustedes una falta que amerita lo que es solo un llamado de atención verbal, o se les debe hacer un plan de mejoramiento académico, o se les debe hacer un plan de mejoramiento disciplinario. Dentro de estos 2 planes de mejoramiento académico y disciplinario, ahí se los explican, hay cierto proceso que se debe realizar. Entonces se hace un comité donde participan ciertas personas, entre esos están ustedes y todas las personas involucradas en este proceso. De ese comité se sacan resultados, ¿cierto? Se analiza la situación y se hace el plan. ¿Qué es el plan de mejoramiento? Se les pone una actividad extra para ustedes, si es académico, para recuperar las actividades que no han venido pues desarrollando, ¿cierto? Con el instructor. Si es disciplinario, para que mejoremos el tema de la disciplina. Si es muy grave, se les hace una sanción en la que se les hace un acondicionamiento de matrícula o una cancelación de matrícula, ¿cierto? Que es el condicionamiento, que ustedes, lo que su palabra lo dice, quedan condicionados que, por ejemplo, cometen una falta más y ya se les hace cancelación de matrícula. Y eso aplica para ambas cosas, tanto para el plan de mejoramiento académico como el disciplinario. Hay ciertas cantidades de número de veces que uno debe de incurrir a esto. Si ustedes la primera vez, por ejemplo, ahorita que terminemos esta parte de inducción, no presentaron las actividades, se les acaba el plazo, que ya les dije, es a finales, antes de terminar el mes deben de tener todas las actividades, no presentaron nada, yo paso la información y se les comienza a hacer el plan de mejoramiento o el seguimiento.
en donde ustedes deben determinar, uno, ¿por qué no presentaron las actividades? ¿O qué es lo que sucede y cómo se les puede ayudar? Y dos, se determina si lo que se debe hacer es un llamado de atención escrito, se les debe hacer un acondicionamiento o se les hace cancelación de matrícula, dependiendo de cómo esté la situación de cada uno. Por eso es muy importante, les repito, léanse en estos capítulos, léanse en esta información. También habla de lo que son los principios de rectores para la aplicación de la sanción. Entonces está por medio de publicidad, de contradicción, de presunción de inocencia, valoración integral de pruebas, motivación de la decisión, proporcionalidad, impugnación y la oportunidad. Todo esto es como parte de ese proceso que es casi que como cuando lo llaman a uno un juzgado, en donde a uno como principio está que se presume que uno es como inocente, ¿cierto? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, donde se muestren las pruebas de que ustedes están incumpliendo o no incumpliendo, donde ustedes se pueden defender, ¿cierto? Obviamente ustedes también tienen derecho a la palabra y a defenderse, y pues las oportunidades que se les puede dar. Esto es esta parte. También tenemos el capítulo 10, en donde están los procedimientos para la aplicación de sanciones. Entonces, ustedes cometieron una falta, aquí mismo en el reglamento les indica cómo deben de ser los procesos. Si ustedes se los leen y tienen conocimiento y si incumplen alguno de ellos, pues tienen derecho a la protesta, ¿cierto? Informe o queja presentada por el servidor público, contratista o aprendiz, porque ustedes también pueden presentar quejas. El comité de evaluación, que el comité de evaluación es donde la cantidad de personas que yo le estoy diciendo que se reúnen, que es el instructor, en nuestro caso la profesora Juliana, que es la psicóloga, la profesora Marcela, que es la paraacadémica, mi persona, ustedes, y si de pronto tienen algún inconveniente con alguno de los maestros de la articulación, pues ellos también se deben de presentar. Si es necesario el papá y la mamá, bueno, eso lo define a medida o de acuerdo a motivo que lleva a ustedes a un comité de evaluación. La comunicación al aprendiz, obviamente decirle a ustedes que están en este proceso. La sesión del comité de evaluación y el seguimiento, que es lo que ya les he mencionado a ustedes durante todo este tiempo. El acto sancionatorio, que es donde se les dice cuál es la sanción que se les va a dar y qué recursos se van a trabajar, o sea, si vamos a hacer un plan de mejoramiento, entonces qué actividades deben de desarrollar y se les debe de entregar. En esta parte ya tenemos lo que son los últimos dos capítulos, que es el capítulo 11. Bueno, ya ahorita tenemos los dos últimos capítulos, que es el capítulo 11 y el capítulo 12. En el capítulo 11 está lo que es la representación de los aprendices. Esto es algo que me deben de acordar. Necesitamos tener un representante del salón. Es lo mismo que todas las instituciones educativas. Una persona que represente y que sea vocero de ustedes. Hay que hacer el proceso de selección, entonces para que de una vez vayan pensando a quién les gustaría postularse como representante o a quién les gustaría a ustedes postularlo como representante. Entonces está la representación de los aprendices y la representatividad de los voceros del programa. Dentro del SENA, cuando se está ya en el SENA, se tiene lo que es el representante del grupo y lo que es el representante del centro o del programa, y también está del centro. Hay 3 representantes, pero pues como nosotros no estamos dentro del SENA, en este momento nosotros solamente tendríamos lo que es el representante del grupo. Y para cada una de esas cosas se tiene cierto proceso con el cual se debe cumplir, y aquí se los dan la explicación. En cada uno en estos 2 capítulos se da la explicación de cómo es el proceso para la selección de cada uno de los representantes. Bueno, listo. Entonces ya con esto terminamos lo que es la explicación del reglamento al aprendiz. ¿Qué es lo otro que vamos a trabajar? Los estilos de aprendizaje. Estos son los estilos de aprendizaje que nosotros manejamos, que son 4. Básicamente son 4. ¿Cuáles
¿O para qué son estos estilos de aprendizaje o qué son? Son como esas estrategias o lo que cada persona utiliza para un proceso de aprendizaje. Como ustedes saben, todos somos distintos, todos aprendemos de forma diferente. Entonces, en estos 4 estilos están definidos cómo es que aprende cada una de las personas. Y ustedes lo definen de acuerdo ya en las actividades que nosotros vamos a desarrollar con cuál de esos ustedes se identifican. Entonces, ¿cuáles son los 4 estilos de aprendizaje que tenemos? El estilo activo, el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático. Esos son los 4 estilos de aprendizaje que se manejan. Entonces, dentro del estilo activo, ¿qué características tiene una persona que tiene un estilo de aprendizaje activo? Es animador, improvisa, se arriesga, es espontáneo, creativo, es divertido, es conversador, esas personas que conversan mucho, lo novedoso, es bastante aventurero, inventor, vividor de experiencias, generador de ideas, competitivo, es líder. Eso es una persona que incluso en su nombre lo dice, se mantiene activa. ¿Cómo o de qué manera aprende mejor una persona que tiene un estilo de aprendizaje activo? Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque de esa forma ustedes se van identificando y también les van dando acá les estamos dando como tips de cómo ustedes pueden desarrollar su proceso de aprendizaje. Entonces, aprende mejor cuando se enfrentan a desafíos, realizan actividades cortas, hay emoción o drama, o sea que son personas que trabajan bien bajo presión, compiten en equipo, intentan nuevas experiencias, encuentran quehaceres múltiples, son el centro del grupo, por eso es que son líderes, ¿cierto? Intentan algo diferente, encuentran personas afines y no permanecen mucho tiempo quietos, o sea, como yo les había dicho, son personas bastante activas. ¿Qué es lo que se les dificulta? Porque todo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Igual va con los estilos de aprendizaje. Cuando se les dice cómo hacer las cosas, entonces se sienten de pronto abrumados y se van sintiendo con dificultades. Tienen que asimilar y analizar e interpretar datos complejos, trabajan solos, se exponen a temas muy teóricos, se repiten las mismas actividades, siguen instrucciones precisas con poco margen de maniobra. No se les deja participar y se les aísla, se les evalúa antes de aprender. Estas son como que las dificultades que presentan en este estilo de aprendizaje. ¿Cuándo se bloquea el estilo? ¿O cómo tiene bloqueos? Tienen miedo al fracaso o a cometer errores. Tienen miedo al ridículo, sufren de ansiedad ante cosas nuevas y toman la vida muy concienzudamente. Esto es como la parte de bloqueo de este estilo de aprendizaje, pero así como nos bloqueamos, tenemos cómo mejorar estos bloqueos, ¿cierto? Y estas actitudes o estas dificultades del aprendizaje. ¿Cómo las podemos mejorar? Haciendo cosas nuevas y positivas al menos una vez por semana. O sea, reinventándose. Como son personas muy activas, se deben de reinventar. Practicar la iniciación de conversaciones, ojalá con personas diferentes. Entonces es bueno que, por ejemplo, en las clases virtuales siempre tomen esa vocería y hablen y no les dé miedo como intervenir en cada una de las sesiones que estamos teniendo. Deliberadamente fragmentar el día cambiando las actividades. O sea, lo que yo les decía, tener una agenda, voy a trabajar 4 horas en cierta actividad y después de eso, de un momento a otro, digamos, no, me dieron ganas de irme a hacer ejercicio, salgan, hagan ejercicio. Eso es, les ayuda a mejorar lo que es el aprendizaje de ustedes. Forzarse uno mismo a ocupar el primer plano. Eso supremamente, como son personas competitivas, entonces tener siempre esa motivación a ser los mejores y a ocupar el primer puesto en todo lo que están desarrollando. Bueno, también tenemos el estilo de aprendizaje, dentro del estilo de aprendizaje activo, que necesitan
participación activa de ustedes, o sea, del alumno, actividades de laboratorio y trabajo de campo, trabajo en equipo y tareas de exploración. Estas son como actividades que pueden desarrollar que les servirían para el estilo de aprendizaje que aquellas personas que son activas. ¿Cómo vamos a saber qué estilo de aprendizaje es cada una? Pues eso lo vamos a hacer con las actividades que deben desarrollar en la guía de aprendizaje. El siguiente estilo de aprendizaje es el estilo de aprendizaje reflexivo. ¿Cuáles son las características de esas personas? Son prudentes, son analíticas, son observadores, receptivos, pacientes, cuidadosos, detallistas en lo que hacen, argumentadores, estudiosos y comprometidos, investigadores, asimiladores, elaboradores, lento y distante en la toma de decisiones, por lo que son personas muy analíticas. Entonces cuando uno es muy analítico se le toma más tiempito para tomar decisiones, más que una persona que es activa, tiene un estilo de aprendizaje activa que tiende a ser más impulsivo, crítico, indagador, registrador de datos. Ningún estilo de aprendizaje es bueno o es malo, o es mejor que el otro. Todos lo tenemos diferentes y todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces no les dé miedo que decir, ay, que es mejor el activo, ay, que es mejor el reflexivo, ay, que es mejor el pragmático. No, todos son iguales y ninguno es mejor o peor que el otro. Aprenden mejor cuando observan y analizan la situación, piensan antes de actuar, reflexionan sobre actividades, intercambian opiniones, asimilan antes de comentar, hacen análisis detallados, observan a un grupo mientras trabajan sin presiones ni plazos y revisan, o sea que son personas que no trabajan muy bien bajo presión, revisan lo aprendido, investigan con detenimiento. Cuando se les presenta dificultades o cuáles dificultades se le presentan a este estilo reflexivo, cuando actúan de líderes, les da dificultad ser líderes, prescinden de reuniones o debates, dramatizan ante otras personas, o sea que tienden a ser personas más introvertidas, entonces se les da dificultad participar en actividades planificadas, hacer algo sin previo aviso, porque se les da dificultad de improvisar, ¿cierto? Diferente al estilo de aprendizaje activo, que improvisan bien. No tienen datos suficientes para sacar conclusiones, están presionados por el tiempo, se ven obligados a pasar de una actividad a otra, hacen un trabajo superficialmente. Listo. ¿Cuándo se bloquea este estilo? Cuando no tienen tiempo suficiente para planificar y pensar, cuando el cambio rápido de una actividad a otra se da porque se les dificulta improvisar, ¿cierto? Ellos son personas analíticas que necesitan analizar las situaciones primero antes de realizarlas, presentar informes incompletos, la impaciencia por comenzar una actividad, ¿cierto? ¿Cómo mejorar el estilo de aprendizaje? Practicar más la observación, llevar un diario personal de actividades y evaluarlas, investigar algo que ofrezca dificultad en la recopilación de datos, mejorar las metas propuestas. Y también actividades que le permitan pensar sobre lo que está haciendo en el momento, por ejemplo, cuestionarios, registros de actividades, trabajos en grupo, etcétera. Esas son actividades que les sirven para mejorar. ¿Cuál es el otro estilo de aprendizaje que tenemos? Es el aprendizaje teórico. ¿Qué características tienen estas personas? Son personas lógicas, perfeccionistas, metódicas, objetivas, críticas, estructuradas, disciplinadas, sistemáticas. Aprenden mejor cuando se sienten en una situación estructurada y con una finalidad clara. Se sienten intelectualmente presionados porque son personas lógicas, ¿cierto? Como nos decía anteriormente. Se inscriben todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría, tienen la posibilidad de cuestionar, de preguntarse, participan en sesiones de preguntas y respuestas, enseñan a personas exigentes que hacen preguntas interesantes. Tenemos a estas personas que son tan metódicas y lógicas, les gusta mucho lo que es el aprendizaje y sentirse impresionados en cuanto a lo que es la intelectualidad,
¿cierto? Entonces se sienten bien con otras personas que son intelectuales también. Cuando tienen dificultades, cuando están obligados a hacer algo sin finalidad clara, cuando tienen que participar en situaciones en que predominan emociones y sentimientos. Por lo general las personas lógicas trabajan cierto lóbulo o cierta corteza del cerebro, que la parte de las emociones se les comienza como a dificultar, ¿cierto? Esto por lo general pasa mucho en los hombres tienden a ser más lógicos que emocionales, contrario a lo que somos las mujeres. Obviamente no estamos hablando de todo, pero muchas mujeres y muchos hombres, mayoría, las mujeres tendemos más a las emociones y sentimientos y los hombres más a lo que es la lógica. Una persona de este estilo teórico tiende a ser más lógica, por lo tanto emociones se les dificulta. Decidirse en una base de principios, improvisa y duda frente al tema, considera que el tema es poco profundo, desconectarse del grupo por percibirlos intelectualmente inferiores. Entonces, como les digo, les gustan son los desafíos intelectuales, entonces donde se les pongan retos, en donde desafíen su mente y en donde se les presente cosas que sean más de saber, de la parte del saber y del conocimiento. ¿Cuáles son los bloqueos de este estilo de aprendizaje teórico? Dejarse llevar por las primeras impresiones, que es bastante malo, no todas las personas son lo que vemos por encima. Preferir la intuición y la subjetividad, desagrado ante enfoques estructurados y organizados, presencia por la espontaneidad preferencia por la espontaneidad y el riesgo. ¿Cómo podemos mejorar este estilo? Leer algo denso que estimule el pensamiento y resumir lo leído, hacer analogías, tomar situaciones complejas y analizarlas, resumir teorías, hipótesis de explicación de acontecimientos, inventar procedimientos para resolver problemas, practicar la formulación de preguntas exigentes. ¿Qué actividades pueden también hacer? Pasar de ejemplo concreto al concepto teórico, actividades donde tiene que deducir reglas o modelos conceptuales, analizar datos o informaciones y diseñar experimentos. ¿Qué otro estilo tenemos? Y ya el último estilo es el estilo pragmático. ¿Qué características tienen estas personas que aprenden a través de este estilo de aprendizaje? Les gusta experimentar, son pragmáticos, directos, eficaces, realistas, decididos, concretos, seguros de sí mismos y organizados. Aprenden mejor cuando poseen una técnica para hacer las cosas con ventajas prácticas, elaboran planes de acción con resultados evidentes, comprueban la validez inmediata del aprendizaje, ven que hay conexión entre el tema y el problema. ¡Matthew! ¿Me hace el favor y deja de hacer bulla, que le dije que estoy haciendo un video? Bueno, ¿cuáles son o cuándo se les presenta dificultades? Cuando el aprendizaje no está relacionado con una necesidad inmediata, cuando se trabaja sin instrucciones claras, cuando se aprenden teorías sin una práctica. No hay rapidez en el proceso de aprendizaje, no hay recompensa evidente por la actividad desarrollada, se desaniman o presentan dificultades, hay obstáculos burocráticos o personales que impiden avanzar en una tarea. Estos son como los momentos en los que se presentan dificultades con este estilo. Cuando hay bloqueos, cuando el interés por la situación perfecta, más que por cuando tenemos bloqueos en este estilo, cuando se muestra un interés por la solución perfecta más que por la práctica. Como son personas bastante prácticas, por lo general en este estilo de aprendizaje se tiende a tratar de resolver las cosas de forma más rápida. Entonces, pues, si se busca mucho el perfeccionismo, comienzan a sentirse bloqueados, no concluir un tema y no comprometerse en acciones específicas. ¿Cómo mejorar? Desarrollando en lo posible talleres prácticos, planificando temas que lleven al hacer,
abordando problemas reales en situaciones reales, imitando modelos para luego superarlos. ¿Y qué más actividades pueden hacer? Partir de la teoría a la práctica, simulación y estudio de casos, relacionar la teoría y la práctica con la vida diaria. Por último, aquí les dejo como un mensajito. Podemos pensar que hemos logrado un aprendizaje cuando sabemos algo que antes desconocíamos, o podemos hacer algo que antes éramos incapaces de realizar. El aprendizaje está ligado al desarrollo humano y está afectado por los cambios biológicos y psicológicos. Entonces sabemos que aprendimos algo cuando hacemos algo que de pronto no sabíamos antes hacer. Listo, muchachos, después de ver cuáles son los estilos de aprendizaje, cuál es la importancia de conocer estos estilos, lo ideal y lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar las personas que son afines con nosotros, ¿cierto? Que el grupo con el que ustedes van a hacer el proyecto formativo, el proyecto productivo de ustedes, se tenga de cada uno de estos estilos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Si somos 4 personas, que cada uno maneje uno diferente. ¿Por qué? Porque entonces podemos desarrollar actividades de forma, entonces tenemos una actividad que necesitamos entregarla ya. Listo, entonces necesitamos una persona que sea del estilo de aprendizaje activo, que trabaje rápidamente, que también tenga esa parte del estilo pragmático para que sea bastante práctico, ¿cierto? Entonces estos estilos de aprendizaje nos ayudan también mucho a lo que es la conformación de los equipos de trabajo. Y si ustedes van a ver, por lo general uno tiene confinidad con personas que son de estilo parecido al de uno, o que de alguna forma tienen diferente, pero tienen alguna congenialidad en cada uno de los estilos de aprendizaje. Ahora les voy a explicar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en la guía de aprendizaje para la siguiente clase. Aquí tenemos lo que es la guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero la reflexión inicial. Para esa reflexión inicial vamos a ver un video que se llama ¿Te atreves a soñar? Este video se conoce, o hay muchas personas que lo conocen. Si de pronto usted no lo conoce, pues mejor para que lo vean. Es un video bastante interesante y es muy bueno. Después de ver ese video vamos a responder 4 preguntitas en el foro, en la plataforma Territorio. Responden esas 4 preguntitas y tenemos la actividad de reflexión inicial. ¿Qué preguntas van a contestar después de ver el video? Estas preguntitas. ¿Qué mensaje le deja para la vida este video? ¿Cuál es el compromiso como aprendiz en este proceso de formación que inicia usted en este momento? ¿Qué compromiso adquiere usted? ¿Cuál es su zona de confort? Son 3, ni siquiera son 4, son 3 preguntitas que deben de responder. ¿En dónde la van a responder? El foro. Este foro es calificable, entonces para que por favor lo resuelvan. Bueno, la siguiente actividad que vamos a hacer es la de contextualización. Esta actividad ustedes ya la conocen, ya estas preguntas ustedes las conocen, entonces por eso les digo que deben de ver el video completo. ¿Por qué? Les voy a hacer las preguntas a cualquiera de ustedes, los voy a llamar a la lista, el nombre, y el que esté me debe de responder. ¿Cuál es la misión de escena? Que ya la trabajamos. Identifica las competencias que pertenecen al programa de formación al cual usted está matriculado. Eso ya sabemos cuáles son nuestras competencias. Entonces, si ustedes se ven el video completo, muy seguramente van a responder muy bien las preguntas porque van a estar preparados. ¿Ha escuchado, conoce cuáles son las oportunidades que brinda el SENA? También ya los desarrollamos, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, vean este video, y si ven este video seguramente van a llegar bien preparados para la clase. En el momento que les pregunte van a tener unas muy buenas respuestas. Entonces, como esto lo vamos a hacer dentro de la misma clase, no deben de entregar nada, no deben de enviar nada en esta segunda actividad. La tercera actividad, la actividad de apropiación de conocimientos. En esta actividad es la parte en donde manejamos lo que es el reglamento al aprendiz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a responder qué es un comité de evaluación y seguimiento.
que yo ya les dije en qué capítulo está, donde les explican el comité de evaluación y seguimiento en las diapositivas. Si lo vieron muy juiciosos o pueden devolver el video, van a encontrar el capítulo exacto en donde les dan esa explicación. Luego van a leer unos casos. Acá les voy a mostrar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 casos. Ustedes leen estos 7 casos, que son situaciones diferentes que se le presentaron a los aprendices, ¿cierto? Después de leer esos 7 casos, eligen uno solo de esos 7, un solo caso de esos 7. Y de ese caso que ustedes eligieron van a responder qué posición tiene usted frente al caso, obviamente según el reglamento al aprendiz. Entonces, como por obvias razones, ustedes para eso deben de tener, pues consultar el reglamento del aprendiz y ver el video, reglamento del aprendiz, que también va a estar en la plataforma. Si ustedes ven este video y también ven el video al aprendiz, pues van a tener una muy buena argumentación en el momento de responder. Entonces les repito, simplemente es mirar esos 7 casos y de esos 7 casos elegir uno y responder una única pregunta. ¿Cuál es su posición frente a este caso? Obviamente según lo que está en el reglamento del aprendiz. Eso es todo lo que tienen que hacer. La siguiente actividad que deben de hacer y última actividad. Para esta actividad es la actividad de los estilos de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje van a estar en unos documentos diferentes en la plataforma. Les repito, todo está en la plataforma Territorio. Entonces van a la plataforma y van a encontrar acá esta actividad que se llama estilo de aprendizaje. ¿Qué es lo primero que deben de hacer para desarrollar la actividad? Diligenciar el formato estilos de aprendizaje cada uno. Este formato lo diligencian de forma individual. ¿En dónde está el formato? También se los voy a subir a ustedes a la plataforma. Y el formato es este formato que dice cuestionario estilos de aprendizaje. De esa misma forma lo van a encontrar ustedes en la plataforma. ¿Cómo lo deben de hacer? Ustedes van a leer cada una de las preguntas que le dicen aquí. Esto no es para que ustedes respondan las preguntas, sino que ustedes se leen y de acuerdo a la forma de ustedes, por eso es algo individual y personal, a la forma en que ustedes trabajan o hacen sus trabajos, responden o eligen una de estas, la A, la B, la C. Entonces, por ejemplo, dice, a la hora de realizar un trabajo, A, no pienso en las consecuencias derivadas. B, analizo y doy muchas vueltas a las cosas. C, tiendo a ser perfeccionista. D, actúo de forma individual. Eso no lo deben de pensar mucho ni analizarlo, porque esto esto es lo que va a determinar el estilo de aprendizaje que ustedes tienen. Entonces se ponen a pensar muchísimo las respuestas, pues pueden caer en un error. ¿Qué hacen? Simplemente anotan en una hojita. La primera, mi respuesta es la A. Listo. 1A, 2B, 3C, 4A. De acuerdo a lo que ustedes son y cómo son ustedes. Esto va de acuerdo a lo que es la personalidad de cada uno. Cuando ustedes responden y se tienen que acordar de anotar en una hojita, porque si no, no se van a acordar qué fue la respuesta que dio cada uno, al final la suman. Entonces, si por ejemplo mi respuesta en la mayoría fueron la A, entonces eso significa que su estilo de aprendizaje es un estilo de aprendizaje activo. Si la mayoría de mis respuestas fueron la B, entonces significa que mi estilo de aprendizaje es reflexivo. Si la mayoría de mis respuestas es la C, entonces significa que mi estilo de aprendizaje es teórico. O si es la D, tengo un estilo de aprendizaje pragmático. Entonces, como les digo, muchachos, por eso no lo pueden pensar mucho, porque si ustedes se ponen a pensarlo mucho, entonces no lo van a hacer bien y no van a determinar bien cuál es su estilo de aprendizaje. Así que lean y respondan cómo soy yo normalmente y cómo realizo, y así van a determinar cuál es el estilo de aprendizaje de ustedes. Después de haber determinado el estilo de aprendizaje, volvemos a la actividad. ¿Qué es lo segundo que van a hacer? Analizan el estilo de aprendizaje de cada uno y hacen un plan de mejoramiento. Un plan de mejoramiento no es que van a escribir mejoramos en tales y tal cosas, no, sino que van a tomar 6 acciones que ustedes definen que deben de mejorar
según el estilo que manejaron ustedes. Como yo ya les mostré en las diapositivas, cada estilo de aprendizaje tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Entonces, según esas cosas que les hacen falta para mejorar, según el estilo de aprendizaje, por ejemplo, yo soy un estilo de aprendizaje activo, entonces debo de tomar 6 cosas. Aquí les están inclusive dándole las actividades que ustedes deben desarrollar, o según el estilo, cómo pueden mejorar. Entonces, de esto que me están dando aquí a mí, entonces yo soy activo, debo de mejorar cosas de los demás. Entonces, por ejemplo, necesito leer más y hablar más con ideas y conceptos bien presentados. Listo, entonces lo selecciono eso porque a mí me hace falta, yo no leo muy bien, y lo subrayo, ¿cierto? Lo coloco ahí. Esa sería una cosa que yo necesito mejorar según mi estilo de aprendizaje y según la personalidad mía y cómo aprendo yo. Necesito también aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas. Listo, lo subrayo. Esta es otra cosa que yo necesito mejorar dentro de mi estilo de aprendizaje. Y así van a elegir 6. De todas las que les muestran aquí, ustedes eligen 6. Simplemente las señala y eligen esas 6 para poder lograr un mejor aprendizaje, ¿cierto? Listo, después de señalarlas, las envían pues este documento con sus estilos ya identificados, subrayados, en esta evidencia. Y la evidencia sería eso, simplemente subrayar y mandarlo. Y obviamente decir cuál es el estilo. Aquí ustedes responden acá cuál es el estilo. Entonces escriben acá: mi estilo de aprendizaje es activo. Listo, ahí lo escribieron. Ese es el estilo que ustedes tienen. Y subrayan los 6 puntos que ustedes creen que consideran para poder nivelar y tener un mejor aprendizaje. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta parte. Y con esto terminaríamos la guía de aprendizaje. Entonces les repito, ¿cuáles son las actividades para que las tengan bien claras? Deben de hacer: primero, responder las preguntas de acuerdo al video Te Atreves a Soñar en el foro. Este es el foro que yo les voy a dejar en la plataforma Territorio. Segundo, realizar de aquí, de uno de estos casos, responder una pregunta: ¿qué posición tiene usted frente al caso según el reglamento del aprendiz? Responden de acuerdo a una, la que ustedes quieran elegir. No tienen que hacer de todas, son 7, pero no tienen que analizar cada una, solo analizan una sola y responden de esa. Y lo último es la actividad de estilos de aprendizaje. Y listo, terminamos las evidencias y las enviamos a la plataforma Territorio. Listo, muchachos, eso es todo lo que deben de hacer. Con eso terminaríamos ya lo que es la parte de inducción. Como les prometí al principio, ¿qué es lo que les voy a decir? Como vamos a trabajar las exposiciones y vamos a trabajar también esto, y seguramente no nos va a dar el tiempo para que hagamos todo, entonces, si la prioridad de nosotros es que ustedes hagan las exposiciones, entonces, ¿qué les voy a dar? No van a tener que entregar esta actividad para el mismo día, o sea, para la misma clase que nosotros tengamos, sino que ya sí les voy a dar los 8 días para que la desarrollen. ¿Por qué? Porque siempre es algo larguito y lo mejor es que lo hagan de forma individual para que tengan un aprendizaje seguro, ¿cierto? Como hacer de forma individual y es el desarrollo de la guía completa, entonces ese sí van a tener ¿hasta cuándo? Hasta el día anterior de la formación. El día antes de la formación siguiente, ustedes tienen plazo para entregar estas actividades completas. Listo, muchachos. Entonces, como les digo, si ustedes ven este video completo juiciositos y llegaron hasta este momento final, muy seguramente van a saber que son actividades muy fáciles de hacer, las van a desarrollar muy bien y no se van a tomar mucho tiempo, que es lo ideal.
El tiempo más largo creo que va a ser la vista de lo que es el video. Bueno muchachos, no siendo más, muchísimas gracias por la atención de cada uno. Espero que hayan entendido muy bien, que les haya servido todos estos temas de esta parte de la inducción y ya podamos dar inicio a lo que es la parte técnica. Que tengan todos un feliz día y hasta luego.